Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Figueroa y este es el canal de Nelson Etuto, que puede ser tu canal si estás suscrito y activas la campanita de notificaciones. En este día, como ya vieron en el título del video, vamos a hablar sobre la diferencia entre el procesador Intel con el AMD. Vamos a ver la diferencia de cada procesador. Y bien, comenzamos con una pregunta: ¿qué es mejor, un procesador AMD o Intel? La respuesta no es fácil porque hay muchas diferencias entre uno con el otro y también depende del gusto del cliente. También depende del uso que le vayamos a dar a nuestro ordenador o dispositivo. Para aclarar todas las dudas, en este momento lo vamos a descubrir cuál es el mejor y lo peor. Los dos son grandes fabricantes de procesadores. El procesador es la pieza de hardware más importante de los ordenadores y también de los dispositivos. Como los smartphones, su misión es interpretar los procesos, algoritmos para ejecutar los programas, juegos y sistema operativo del aparato. Se podría decir que es el cerebro de la computadora. También existen infinidad de procesadores, cada uno de ellos con sus características y potencias particulares, pero solo hay dos desarrolladores que son considerados como los mejores en el mercado de la fabricación de procesadores, que es el AMD o el Intel. La principal diferencia entre uno y otro es que Intel suele tener más potencia y mejor rendimiento. En cambio, el AMD nos ofrece un buen rendimiento a un precio más económico. También es cierto que las diferencias no son tan fáciles de delimitar, ya que algunos procesadores de AMD son mejor que Intel y viceversa. Depende mucho del uso que hagamos. No es lo mismo una PC para jugar que una PC para trabajar. Las dos empresas referentes en procesadores está la Intel Corporation, que es la mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. Es también el creador de la serie de procesadores basados en arquitectura por 86, que es 32 bits, hasta el principio del siglo XXI. Más del 80% de los ordenadores personales de todo el mundo tenían integrado un microprocesador de Intel. Además, entre su cartera de productos se encuentran también chips y placas bases. También tienen memoria flash utilizada en las comunicaciones inalámbricas y otras aplicaciones. Entre ellas tenemos el hub, el switch, el router y más productos en la red Ethernet. AMD, por su parte, es la segunda empresa de desarrollo de microprocesadores por 86, que ya dijimos que es 32 bits, y uno de los grandes fabricantes de unidades de procesamiento gráfico. El catálogo de procesadores de la empresa AMD que existen actualmente es muy amplio, no tanto como el de Intel, pero con la arquitectura Zen ha conseguido mejorar mucho su portafolio de productos, cubriendo una gran variedad de gamas que antes no lo hacían. AMD versus Intel es una larga batalla en el mercado. Intel ingresó en el mercado en 1968, siendo su primer producto el 1101 Static RAM, el primer semiconductor de óxido de metálico de la historia, gracias al cual terminó la era de la memoria magnética en 1971. Crearon su primer microprocesador, el 4004, con el que se consiguió incluir la inteligencia artificial en objetos inanimados. AMD llegó años después como competencia de Intel. Su primer microprocesador, el AMD 9080, era una réplica basada en la ingeniería inversa del 8080 de Intel, que fue el cerebro del ordenador llamado Atari. Durante mucho tiempo fueron a la cabeza en cuanto a memoria flash y su intento de introducir al mercado interfaces gráficas y de video. También fueron exitosos hasta el punto que Intel, al día de hoy, no ha conseguido llegar a su nivel en ese aspecto. Una década después de su creación, AMD entró por fin al mercado del microprocesador, dejando por un segundo plano la memoria flash. Sus esfuerzos se centraron en crear procesadores compatibles con Intel, y lo consiguieron hasta el punto de hoy de que IMB contó con AMD como segundo proveedor de microprocesadores para sus equipos. En 1979, IBM eligió el procesador 8800 de Intel para su primer PC. Esta elección es la que hizo que Intel liderase el mercado de la CPU. En 1982, Intel creó el primer procesador real de
8028.6 con 16 bits y 134.000 transistores, lo que permitía direccionar hasta 16 MB de RAM. Era capaz de trabajar con memoria virtual, lo que favoreció su capacidad de expansión. Además, el 8028.6 introdujo el concepto de modo protegido y multitareas, con lo que se podía ejecutar diferentes programas al mismo tiempo, pero por separado, una característica que no fue muy aprovechada por los dos, pero sí por los futuros sistemas operativos como Windows. Durante todo este tiempo, AMD había ido fabricando clones de las versiones de Intel hasta en 1986. Esta última inició una batalla legal, ya que se negaba a facilitar información de alguno de sus códigos específicos a AMD, aunque ambas debían trabajar para IBM. Intel tuvo que pagar miles de millones de dólares por incumplimiento de contratos, pero al mismo tiempo se liberó de AMD, ya que no podía usar muchos de sus códigos, y poco a poco se fue incorporando al mercado como algo más que una empresa que hacía copia de Intel. En algunos casos consiguieron grandes mejoras. Por ejemplo, fueron los primeros, incluso antes de Intel, en hacer un procesador de 4 núcleos con independencia total de cada núcleo. Intel también logró eso, uno con 4 núcleos, pero una especie de mezcla de dos duales. Actualmente AMD se sitúa por encima de Intel en lo referente a interfaces gráficas, mientras Intel depende de Nvidia para agregar interfaces a sus placas. AMD diseña interfaces gráficas tan potentes que están en sus mejores consolas, pero lo cierto es que Intel ha sabido mantenerse en primera línea, gracias a una combinación de marketing inteligente, investigación y desarrollo, conocimiento de fabricación superior, pero sobre todo por su alianza permanente con el gigante de software Microsoft Corporation. Principales diferencias entre Intel y AMD. En el último año, Intel se ha centrado en la velocidad de los relojes más altos y el menor número de núcleos, mientras que AMD se ha focalizado en integrar números mayores en los núcleos de sus procesadores, a frecuencia más aceptable. Uno de dos de sus grandes productos son los procesadores Razer, los chips de alto rendimiento, sobre todo para los videojuegos. Con todo, cabe señalar que AMD e Intel atienden a diferente audiencia, pero ¿cuáles son sus diferencias? El rendimiento. De forma general, los procesadores de Intel tienen un mejor rendimiento que los de AMD, a pesar de que estos últimos incluyen más núcleos del procesamiento. Los núcleos de los chips de Intel son más rápidos y tienen una mayor eficiencia individual. No obstante, hay algunos procesadores de AMD que superan a los de Intel. El sobrecalentamiento. Los procesadores de Intel consumen menos calor y por lo tanto menos energía. Esto se debe a la incorporación desde el 2002 del hyperthreading. Mantiene archivos de núcleos existentes en vez de dejar que pertenezcan improductivos en su CPU. Sin embargo, AMD, aunque pueda orgullecerse por el gran número de núcleos en sus chips, sigue sin solucionar del todo los problemas del sobrecalentamiento que siempre le ha perseguido, aunque los chips Razer han mitigado mucho de estas preocupaciones. También tiene los gráficos integrados. En este aspecto no hay un claro ganador, por mucho AMD es la mejor opción para gráficos integrados, pero aquellos a los que no les importa gastar un extra en una buena GPU, prefieren Intel para los juegos en sí, mientras que AMD es mejor para realizar varias tareas a la vez. Es decir, en la alta gama, así como en los casos en los que se combine la CPU con un componente GPU AMD o Nvidia, los procesadores de Intel son los mejores para los juegos, sobre todo por la alta velocidad de reloj, pero AMD proporciona mejores CPU para multitareas debido al mayor número de núcleos y número de hilos. Overclock. El overclock se usa para describir el proceso de aumentar la velocidad del reloj de los componentes como el CPU, para que corran más rápido de lo que fueron diseñados, lo que ofrece a los usuarios un mayor control sobre la forma en que se utilizan los componentes. En este sentido, Intel suele ser más generoso que AMD, pero el procesador Intel viene de fábrica
Sin el sello de aprobación de la serie K, no se puede hacer un cambio con AMD, permite hacer overclock en todos los procesadores. Esa es la ventaja mayor que tiene AMD. Y vamos con una parte que es fundamental, el precio. Los procesadores de AMD suelen ser más baratos que los de Intel, pero no siempre. Como la aparición de los procesadores Razer, el valor de la AMD en la alta gama cambió, mientras que el Intel con su Premium G4 5G Pentium G4560 pasó a liderar el espacio de las CPU más económicas, además de ofrecer un rendimiento mejor que su equivalente de rival. En definitiva, la elección de un procesador AMD o Intel depende de los usuarios, de lo que se necesite o lo que estén buscando, ya que en ambas marcas cuentan con lo mejor para responder a diferentes perfiles de consumidores. Pero en cualquiera de los casos, recuerda que puedes proteger tu equipo electrónico con... Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video del día de ahora. Espero que te haya gustado y si es así me puedes regalar un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, suscribirse y hacerme saber si te gusta este tipo de contenido ahí en la caja de comentarios. Hasta un próximo video.